Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Muy emocionados de estar otra vez con ustedes. Muy buenas noches. Hola Obed, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Excelente. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de qué hora nos vean, en qué país nos vean, pero con el gusto de estar con ustedes. Sí, excelente. Y siempre los invito a que hagan juntos este podcast, así que síganos escribiendo, por favor. Y bueno, queremos agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo, seguimos creciendo en número, ya estamos cerca de las 5,000 seguidores y eso nos da mucho gusto. Y por supuesto que estos son temas, yo diría que es importante a veces compartir, porque son temas educativos que nos llevan a ver perspectivas que pues antes no habíamos visto, puntos de vista no escuchados, y aún así alguien pudiera no estar de acuerdo, lo he dicho otras veces, y es válido, imagínense que todo el mundo pensáramos igual, pues entonces no sé cómo sería el mundo, pero la realidad de las cosas es que cada cultura, cada lugar, cada educación que la gente ha tenido del pasado, pues les hace ver las cosas desde un punto de vista distinto. Pero cuando nosotros somos capaces de verlo desde esta perspectiva y analizarlo y reflexionarlo, pues nos puede llevar a decir, bueno, creo que hay cosas interesantes en ello. Y a su vez, lo más importante, pues el entender que cuando estamos abiertos para escuchar, pues entonces el aprendizaje llega. Porque sí, cuando la mente se cierra, no hay posibilidad. Hay gente que inmediatamente puede rechazar algo y no hay posibilidad. Pero a veces una idea. Yo he vivido a través de mi experiencia un libro que leí, por ejemplo, yo diría que me ahorró miles y miles de pesos. Una simple idea de un libro me ahorró miles, decenas de miles de pesos y me lo sigue ahorrando hasta la fecha por una pequeña enseñanza. A lo mejor hay otras cosas del libro que no compartía, pero esa idea contribuyó mucho a mi bienestar financiero. Sí, y a veces esas inversiones como el libro es poquito, exacto, para mucho, para tener un resultado grande. Entonces, por ejemplo, ahorita que ustedes, quienes están viendo este podcast, invierten este tiempo, sin duda que hay una enseñanza que se queda, una idea que se queda y que puede ser útil para el resto de su vida. Y justamente las personas que nos siguen y contribuyen con su tiempo, también con sus preguntas, José Luis, y si eres tan amable, me gustaría que empezáramos a partir de una respuesta de una pregunta que alguien muy amable nos hizo, y es sobre dos conceptos. Saber cuál es esto. La diferencia entre responder y reaccionar. La diferencia entre responder y reaccionar. Bueno, hemos hablado en algún momento, en el podcast pasado incluso se hizo un collage de diferentes temas, sí, que ya habíamos hablado, y uno de ellos fue el tema de las emociones. Si nosotros hablamos de reaccionar, ¿qué es reaccionar? La reacción es como algo intempestivo, algo que no es pensado, que no es razonado, simplemente reaccionamos. Y esto se da mucho en la gente, en sus relaciones. ¿Por qué razón? Porque alguien le dice algo que no le gustó y la gente reacciona. Alguien no se pasa y lo golpea un poco y la gente voltea y reacciona. Me tocó ver en un avión al que viajaba que una persona que estaba bajando una maleta, pues en un momento se le viene encima, le cae a la persona que estaba en el asiento exactamente abajo y la persona literalmente se paró y se agarró a golpes con otra persona. Es decir, reaccionó. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que la reacción viene del temperamento. Y cuando el temperamento no está controlado, obviamente, pues esa reacción es
de la misma forma, una reacción descontrolada. ¿Por qué? Porque hay algo que no se ha educado y que es el carácter. Okay. Es decir, o más bien no que no se ha educado, no se ha desarrollado, es el carácter. Yo recuerdo que en alguna ocasión hablamos acerca de esto, entre lo que es el temperamento y el carácter, son dos cosas distintas. Y decía aquella ocasión que mucha gente habla de alguien que tiene mal carácter. Más bien, lo que no tiene es carácter. Lo que tiene es un temperamento descontrolado. Entonces, por eso reacciona. Eso es a lo que me refiero, a la reacción. Pero cuando alguien ha desarrollado su carácter, entonces, en lugar de reaccionar, responde. Y responde con ecuanimidad, responde con mansedumbre, responde con generosidad, responde con tolerancia, responde con sabiduría. ¿Por qué? Porque es el carácter el que está en función, el que está presente ante esa circunstancia. Entonces, la pregunta es aquí, si cada quien se puede decir, bueno, yo reacciono o respondo, Sí. ¿verdad? Y tiene que ver con eso. Si reacciono es porque tengo un temperamento que me sigue dominando y no he desarrollado el carácter para dominar, literalmente aquí es dominar Sí. el temperamento. Y yo pongo el ejemplo como un caballo sin domar. El caballo sin domar es el temperamento. El jinete que lo doma es el carácter. Entonces, cuando el caballo ha sido domado, el jinete lo puede llevar a cualquier lugar y el caballo no se va a rebelar. ¿Por qué? Porque ha sido domado y ahora se puede dirigir. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros hemos desarrollado nuestro carácter, obviamente nuestro temperamento lo vamos a llevar a donde nosotros queramos, a utilizarlo de manera positiva, porque el temperamento es algo positivo, o sea, no es nada negativo. Hay diferentes tipos de temperamento, que no voy a entrar en el tema para no profundizar, y ese ya será tema de otra ocasión. Pero en esos diferentes tipos de temperamento que cada quien tiene, que son positivos, recalco, cuando están dirigidos, cuando están canalizados, y quien lo canaliza precisamente es el carácter. Perfecto. Espero con esto responder a esta pregunta que nos hizo alguien por ahí en internet. Y por supuesto, si alguien tiene preguntas, si alguien hay algo que no entendió, pues mándenos, escríbanos sus preguntas y con todo gusto le responderemos. Genial. Y bueno, muy contentos de que ahora empecemos con un tema. ¿De qué vas a hablarnos hoy? Bueno, como lo hemos estado hablando en los temas anteriores, el tema de la paternidad. Sí. Y hemos visto con cada una de las letras, estamos haciendo como un acróstico. Empezamos a hablar de la P, de paternidad, y hablamos de que quien ejerce la paternidad, que dijimos que no es quien es padre solamente, sino un líder, un mentor, un guía espiritual, puede ser alguien que ejerce paternidad. Y cuando esto lo empezamos a hablar, hablamos de Abraham. Abraham, que justamente cuando cambió de nombre a Abraham, su nombre significa padre de multitudes. Es decir, no era el padre físicamente hablando de todas esas multitudes, pero sí había paternidad sobre esas multitudes. Entonces, de la P hablamos de como el padre como proveedor, el padre que ejerce paternidad. Y repito, no necesariamente es quien genéticamente tuvo hijos o procreó hijos o engendró hijos, sino, como ya lo dije, cualquiera que ejerce liderazgo, ahí está ejerciendo paternidad. La A, dijimos de administrador y hablamos de todo lo que tiene que ver con el administrador, de la administración. La T, hablamos del padre como transmisor. ¿Por qué? Porque realmente el padre transmite su conocimiento, transmite sus ideas. Y ahora vamos a hablar de la E, el padre como educador. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, pues entonces vamos a continuar con la siguiente cualidad de la paternidad que genera riqueza y que es la de ser un educador. Y bueno, ahora quiero detenerme un poquito en esta que yo digo, la paternidad que genera riqueza. Cuando hablamos de riqueza en muchos aspectos. Podemos hablar de riqueza, por supuesto, material, pero también podemos hablar de riqueza cultural, de riqueza de conocimientos, de riqueza de ideas, de riqueza de amistades. O sea, la riqueza implica muchas cosas. A veces solamente lo asociamos con la parte material, con tener posesiones o dinero.
Pero literalmente hay muchas cosas más que están implícitas también en el tema de la riqueza. Entonces, cuando hablamos de la paternidad que genera riqueza, siempre estaremos hablando de todos estos aspectos que ésta encierra. Y por eso, hoy, al hablar de educación, quiero mostrar que hay dos enfoques que analizar y sobre los cuales son totalmente distintos para proporcionar instrucción y aprendizaje. Esos dos enfoques son la educación académica y la educación en el hogar. Y aquí hago un paréntesis. Miren, normalmente decimos que queremos que nuestros hijos se eduquen y por eso los enviamos a la escuela. Pero aquí estoy hablando de dos tipos de educación. Uno, la educación académica, esa en la que uno envía a los hijos a la escuela. Pero hay cosas que en la escuela no les van a enseñar. Son cosas que solamente se van a adquirir a través de la educación en el hogar. Porque la educación académica está centrada en las enseñanzas de habilidades para lograr resultados en el área profesional. Es decir, no tiene que ver, fíjense bien, no tiene que ver con uno hacia adentro, tiene que ver con uno hacia afuera. Porque finalmente si el chico o la chica terminan su educación y llegan a la universidad y obtienen una licenciatura en cualquier rama, finalmente están mejor preparados para enfrentar el mundo profesional. Y justamente los padres invertimos en nuestros hijos con ese propósito. La educación académica por eso se lleva a cabo en instituciones educativas formales que siguen una estructura y horarios establecidos, donde el estudiante debe seguir un plan de estudios y tiene acceso a los recursos proporcionados por la institución, donde la supervisión del aprendizaje recae en los maestros. Algo muy diferente es la educación en el hogar. Y este es algo que mucha gente no logra comprender, que esta es la otra parte de la educación. Es decir, la educación está formada por estas dos partes. Y muchos padres se han olvidado de esto. No se han dado el tiempo para esto, no han aprovechado las oportunidades para esto. Una costumbre que nosotros teníamos cuando los hijos estaban chicos es que a la hora del desayuno, en el fin de semana, tratábamos un tema pues, relacionado con la vida. Hablábamos temas de diversos tipos, hablábamos de la sexualidad, hablábamos de las drogas, hablábamos de la amistad, hablábamos de muchas cosas. Y ahí compartíamos puntos importantes para que ellos se educaran en ese tema. Porque la educación en el hogar está centrada en la formación en valores y habilidades personales y sociales. Fíjense, aquí dije que la educación académica era hacia afuera, en lo que vamos a hacer hacia afuera con los demás, en el trabajo, en fin, en lo que hagamos. Pero la educación en el hogar es hacia adentro. Y esta enseñanza corresponde a los padres, que puede ser complementada por los líderes de otras áreas, como son los líderes espirituales, algún entrenador o un mentor. Entonces todos ellos ejerciendo paternidad pueden justamente contribuir en esta área que es hacia adentro. La académica es para que lo que nos va a servir hacia afuera, la educación en el hogar es la que nos va a servir hacia adentro. Y tanto la educación académica como la educación en el hogar son importantes, se complementan y están ligadas una a la otra, porque de no ser así, en el futuro, el educando, el que recibe la educación, se formará con deficiencias que repercutirán en su vida futura, en sus diferentes áreas de vida. Lo explico. Sin duda que todos hemos conocido personas que académicamente han tenido muchos logros. Esto les ha ayudado a posicionarse en un buen empleo, a escalar en el área profesional, a lograr incluso una dirección, a lograr puestos importantes, a lograr excelentes ingresos. Pero mucha de esta gente, a pesar de esto, vive con muchos problemas. Voy a hablar de los problemas financieros, por ejemplo. Hay quien, habiendo logrado una gran posición, pues obviamente tiene ingresos importantes. Pero hay gente que cuando fue creciendo en el área profesional, a medida que fue creciendo sus ingresos, también fue creciendo sus gastos. ¿Por qué? Porque no obtuvo educación financiera. Es muy importante. No obtuvo educación financiera. Y es gente que vive endeudada,
que tiene una gran casa pero la debe, que tiene un gran carro pero lo debe, que se viste elegantemente pero lo debe, y que tiene deudas de otros tipos. Digo, yo a mí como empresario que soy, que he sido por muchos años, pues me ha tocado convivir con personas que han vivido de esa manera. En el área en que nosotros nos desenvolvemos como empresa, pues obviamente conocemos el medio, conocemos nuestros competidores, y tuve la oportunidad de conocer hace muchos años a una persona que justamente pues tenía una empresa muy similar a la nuestra y a otras competencias más. Pues esta empresa, que era reconocida en el mercado a nivel nacional, finalmente fracasó. ¿Por qué razón? Porque justamente desconocía los principios de la administración, como los que hablé en el primer tema, en la A de paternidad. Y entonces esta gente pues gastaba, venían buenos ingresos y los gastaba, y de repente había rachas malas y no había, y se endeudaba, y eso se fue creciendo, creciendo, se le hizo una bola de nieve y finalmente, literalmente, fracasó. Ese negocio terminó. Esto no lo enseñan en la escuela. Hay gente que puede ir a la universidad y adquirir la licenciatura en finanzas y aún así estar quebrados. ¿Por qué razón? Porque estas son las cosas que se aprenden en el hogar. Son los principios que nos enseñan acerca de la importancia de educarnos financieramente, de aprender principios como es la buena administración del dinero. Porque de no ser así, obviamente, como esta persona que menciono y mucha gente más, miles de personas más alrededor del mundo, pues han caído en esta situación precisamente porque faltó la educación en el hogar. Pueden tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero están quebrados. Ahora bien, la palabra educar tiene dos raíces. Vamos a verlas. La primera es educare, que significa transmitir, formar o instruir. Educare tiene que ver con el proceso de educación e información interna. Fíjense bien, ahí lo estamos separando. Interna, a través de la transmisión de conocimientos, habilidades, valores y actitudes indispensables para actuar con eficacia a nivel relacional, emocional, espiritual y, como dije antes, financiero. Con la práctica de valores como la integridad, la lealtad, el honor, el compromiso y la responsabilidad, entre otros, que en su conjunto constituye lo que hace rato decía Obed, el carácter. Porque ¿qué es el carácter? Es el conjunto de valores que nos llevan a actuar ante cualquier circunstancia de vida bajo normas elevadas de conductas. En otras palabras, educar tiene que ver con el aspecto formativo, ético, moral y espiritual de aquellos en los que ejercemos paternidad, cuyo fin es contribuir a su desarrollo integral interior, ayudándoles a comprender lo que significan los valores, principios y creencias. Y esto, a su vez, les ayudará a tomar decisiones informadas, conscientes y coherentes con sus convicciones, lo que además los conducirá a fortalecer su autoestima. Y miren, en mi caso, pues a través de la empresa en la que actualmente está en funciones, yo había creado otras empresas antes y creé otras después, pero una de las principales empresas cumple este año 30 años en el mercado. Entonces imagínense cuánta gente ha pasado ahí, cuánta gente se ha contratado. Hay una persona que trabaja con nosotros que tiene ya 29 años trabajando con nosotros, otros tienen 12 años, otros tienen 9 años, en fin. Pero es gente que a través del tiempo se ha quedado porque entendió y comprendió la importancia de lo que es la educación en estos temas. Pero otros más también pasaron y se fueron. Y en una plática que yo tenía con una de las juntas con el equipo, yo les decía, cuando la gente llega a pedir un empleo, lo primero en lo que nos fijamos es en el tiempo que ha pasado en los empleos anteriores. Y unos pueden estar, uno estuvo un año, 9 meses, un año, 2 meses, y así. Un empleo, otro empleo, otro empleo. Y cuando la gente se le pregunta, ¿y por qué saliste de aquí? No, es que me prometieron que iban a dar y no me cumplieron ni por eso. ¿Y aquí por qué dejaste de trabajar? No, es que había muchos conflictos. ¿Y aquí por qué? O sea, siempre la culpa lo tienen los de allá. No la tienen ellos. Y obviamente, les decía yo a nuestro equipo,
Si ustedes, en la edad que cada uno tiene, sigue haciendo, ahí se pasa la vida, hasta que hay un momento en que ya cumplieron los 35, 40 años y ya no los aceptan en la empresa. Y el fracaso de mucha gente de esta es porque justamente no fue educado en esos conceptos, en la lealtad, en la responsabilidad, en el compromiso, que son importantes y que son cosas que debemos de educar. Me ha tocado literalmente educar a gente que trabajó con nosotros y que ha asumido la enseñanza, que ha tomado las palabras que les hemos dicho y las han puesto en práctica y han logrado crecer y progresar. Y esto es muy importante. Es muy importante, porque los padres a veces dan consejos como, no, hijo, esfuérzate, pues realmente pon lo mejor de ti, pero son como palabras rápidas. Pero esto no es así, esto tiene que ser algo constante, enseñar, vez tras vez, hablar de estos conceptos clave, lo que es la honestidad, lo que es la honradez, que son dos cosas distintas, lo que es la lealtad a una empresa, el entender que cuando uno le da un trabajo a alguien es porque uno está confiando en esa persona y luego resulta que defrauda la confianza. Pero no defrauda la confianza de la empresa, defrauda la confianza de sí mismo. Porque lo que la gente no entiende y cree que trabajan para una empresa, cuando en realidad la gente trabaja para sí mismos. Donde el cliente es la empresa, es a donde le presta el servicio. Y cuando no dan un buen servicio, pues obviamente pierden su cliente. Es decir, pues se les despide de la empresa. Entonces, estos aspectos son muy importantes comprenderlos y deberían de enseñarse en los grupos, debe enseñarse en las iglesias, enseñar a la gente a ser mejor, a vivir de acuerdo a los principios que los mismos principios espirituales enseñan. Porque si esto se insistiera y se enseñara y se estuviera constantemente hablando de ello, la gente, al comprenderlo, su actitud ante el trabajo, ante la vida, ante la familia, actuaría totalmente distinto. Ahora bien, el segundo significado de educar es educere. Y fíjense aquí, significa extraer, sacar de dentro. ¿Y qué es lo que debe sacar de dentro? El potencial que toda persona posee, y aquí es donde entra en juego la educación académica. Miren, recordamos que en la antigüedad se hablaba como que la gente era muy inteligente o muy tonta. En México tenemos una expresión que todavía se le dice a algunos chicos, dice, ay, eres muy burro, ¿verdad? Como esos chicos que salían las caricaturas y los tenían castigados con unas orejas de burro. Esa es una expresión que todavía algunos padres suelen decirle a sus hijos. Lo que los padres no entienden es que todos los seres humanos somos distintos. Hay un hombre llamado Howard Gardner que habló acerca de las inteligencias múltiples. Es decir, que no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Por ejemplo, hay quien tiene la inteligencia lógica matemática. Es decir, es hábil para hacer operaciones, para las operaciones matemáticas, para analizar ciertas cosas, para utilizar su lógica. Pero hay quien tiene la inteligencia motriz. Pensemos en un futbolista famoso como Messi. A lo mejor a Messi le dicen, a ver, ¿cuántos son 6 por 15? 6 por 15, 6 por 15, 6 por 15. No le funciona, pero que no le pongan a mover los pies, porque entonces nadie se compara a él. Él tiene inteligencia motriz. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia musical. Gente como un Mozart que desde los 4 años ya tocaba sinfonías, y como hay muchas personas más, o cantantes que tienen una gran voz, tienen una inteligencia musical, aunque no son muy inteligentes en otras áreas. Hay quien tiene la inteligencia espacial, es decir, relacionada con los espacios, los arquitectos, los ingenieros, los decoradores, y gente que tiene gracia, que toma unos cuantos cosas y ya hace una cosa bella. Hay gente que tiene la inteligencia intrapersonal, que podríamos relacionarla con la inteligencia emocional, es decir, sabe, como dije al principio, manejar sus emociones, sabe responder ante las circunstancias de vida. Hay gente que tiene la inteligencia interpersonal, es decir, le es muy fácil relacionarse con otros. Donde quiera que llegue hace amigos, sube a un taxi y platica todo el camino con el taxista. Y otro sube al taxi y no dice una sola palabra, son en todas partes. En fin, no es el tema, pero lo que quiero decir es la importancia que esto tiene de comprender que nuestros hijos tienen diferentes tipos de inteligencia. Y cuando hablo de nuestros hijos, no solamente hablo, reitero, de los hijos
que engendramos como padres o concibieron como mujeres, sino hablo de los hijos que están bajo nuestro cuidado. Para mí, gente de mi empresa es gente que son como mis hijos, y entonces en ciertos momentos ejerzo el liderazgo paternalista, soy como su papá, pero no siempre. De repente cambio al liderazgo participativo, donde los involucro y hago preguntas, o a veces un poco al liderazgo autocrático, donde no hago preguntas, simplemente doy una orden, se tiene que cumplir. Es decir, es otro tema, hay diferentes tipos de liderazgo. Pero, ¿qué sucede? Lo que la educación académica logra es justamente ir llevando a la gente que tiene cierta inteligencia. Por eso hay médicos, por eso hay arquitectos, por eso hay naturalistas, esa es otra educación, los están ligados a la biología, a la agricultura, etc. En donde esta educación lleva al discípulo al ejercicio del intelecto, a que descubra y extraiga, saque de dentro sus talentos que siempre están ahí, latentes, para expandir sus límites y llevarlos a niveles extraordinarios. Que los desarrolle para que adquiera habilidades y capacidades que serán las herramientas que le permitirán prosperar y así contribuir al progreso del mundo que le toca vivir. Es decir, por eso, si hablamos de aviación, pues ahí por supuesto pues hay aviones, pero los aviones los fabricaron los ingenieros, los técnicos, los operarios. Si comemos algún alimento, algún cereal, pues obviamente una fábrica se procesó. Si podemos escribir sobre una laptop, una computadora, un ordenador, es porque alguien también desarrolló software, sistemas, y cada quien desde su tipo de inteligencia hizo el trabajo que tenía que hacer. Y por eso tenemos una gran cantidad de artículos a donde quiera que volteemos. Porque Educere pone énfasis en el papel activo del que educa. Fíjense bien, del que educa. Y aquí hay un punto muy importante. Déjenme hacer otro paréntesis. Si nosotros volteamos hacia atrás y decimos, ¿cuál era la materia que más nos gustaba en la secundaria, por ejemplo? No, me gustaba la de español. Porque el maestro cuando nos hablaba de los libros, yo recuerdo cuando me hablaba del libro de El Lazarillo de Tormes y me contaba el Lazarillo cuando una vez estrella al cielo, dice que se encarrera y lo estrella contra una pared y él se encarreraba y se estrellaba contra la pared y regresaba. O el Cid Campeador, que ya muerto lo ponen al frente de todo su ejército con una vara atrás, una madera para que se mantuviera derecho, porque todos confiaban en que el Cid estaba ahí, lo iban a seguir. Y entonces ese tipo de maestros son los que estimulan la curiosidad, la creatividad y el descubrimiento de los talentos en sus discípulos, animándolos a explorar, a descubrir, a cuestionar y a aprender de manera autónoma. Y todos estos son elementos importantes para manifestar el potencial. El tema del potencial tiene una gran profundidad y para precisarla voy a definir lo que es el potencial. El potencial humano, esto es una descripción que encontramos en el diccionario, es la fuerza o poder disponible que todo individuo tiene en su interior. Eso es lo que dice algunas de las frases en el diccionario. Pero si nos empleamos un poquito más, potencial son las habilidades que aún no han sido desarrolladas en una persona. Todo lo que se es capaz de hacer, pero que no se ha hecho. Lo lejos que se puede llegar, pero que no se ha llegado. Lo que se puede alcanzar, pero que aún no se ha alcanzado. Esa gran fuerza que está en todos, pero que la mayoría no ha aprovechado. Son capacidades que no han sido descubiertas, los triunfos que no se han logrado, dones inactivos, talentos escondidos, el poder interior que está esperando ser liberado. En síntesis, todo lo que Dios diseñó para que todos sean, pero que no todos han desarrollado. Y miren, les comparto otra experiencia personal. Mi padre, a los 70 años de edad, entró a estudiar teología. A los 70 años de edad. Y yo recuerdo que cuando él llegaba a la casa y me enseñaba sus cuadernos y me enseñaba sus tareas con una emoción, con un gusto, con una alegría, hacía sus dibujos, porque mi padre tenía ciertas habilidades para dibujar, cómo hacía sus tareas, cómo las iba a presentar, me las contaba.
Y tengo muy grabado su rostro, su sonrisa, la manera en que saboreaba aquello que estaba haciendo. Pues déjenme decirles que cuando él entró a estudiar, los requisitos en ese instituto eran edad máxima 50 años. No sé por qué tenían ese requisito. Cuando mi padre entró al instituto a estudiar, ese requisito lo eliminaron. Y entonces pusieron edad sin límite. ¿Por qué? Porque no importa la edad. El potencial siempre está ahí. El potencial está latente. El potencial está listo para ser aprovechado. Cuando a mí me gusta mucho igualmente estudiar, lo aprendí también de mi padre, me dio un gran ejemplo con esto. Y yo a mis años, para quien no lo sepa, tengo 75 años. Pero tengo una gran energía porque justamente el aprendizaje me anima, me motiva, me mueve. Y estas cosas desde muy temprano estoy investigando. A veces mi esposo me dice, oye, ¿a qué horas ya vas a parar? Pero tengo ese gusto por aprender. Pero fue ese impacto que causó mi padre en mí, ese ejemplo que él me dio, que me lleva a estar activo. Es lo que yo digo, es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene lleno de energía. ¿Pero por qué? Porque ahí está el potencial que todavía se sigue extrayendo y se sigue manifestando. Y esto es algo que cualquiera puede hacer. Hay gente que dice, no es que yo a mis años ya no es posible. ¿Cuántos años tiene? No, pues 58. Digo, ay, 58, mejor no le digo mi edad porque si no me va, no sé a dónde va a mandar. Pero todo está aquí en la mente. Ahí está todas las capacidades que nosotros también podemos manifestar. Porque el potencial es como la batería de un auto. Cuando el automóvil se enciende, libera el poder de la batería y entonces el automóvil puede llegar a cualquier lugar. Así es, nos puede llevar a las más grandes distancias. Hace unos meses atrás, el año pasado, hice un viaje por otro país y con el guía de turistas que me llevaba, de repente me fijé en el odómetro de su carro. Y de repente dije, sí, esos son los kilometrajes, el kilometraje que lleva. Me dijo, sí, son 478,000 kilómetros. Imagínense, un carro con 478,000 kilómetros. Es decir, todo lo que había recorrido. Seguramente ya le había dado la vuelta al mundo varias veces. Me dijo, no, y le vendí a otro compañero otro carro que ya tenía casi 600,000. Por supuesto, lo cuidaba y le daba su mantenimiento siempre a tiempo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que por eso digo que es como el vehículo. Nosotros tenemos nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, y la batería, ¿qué es? Pues eso, nuestro potencial, nuestro ánimo, nuestra fuerza interior, nuestro espíritu, que nos lleva a donde queramos llevar, a donde queramos llegar, perdón, pero si así lo decidimos. Todo lo lejos que muchos han llegado es debido a que con el apoyo de alguien han logrado liberar su potencial y con ello han acelerado el logro de sus resultados. Y yo soy un ejemplo de eso. Hubo un hombre en mi juventud, el ingeniero Abel Medina Montalvo, a quien hoy reconozco y honro su memoria, porque fue un hombre que yo pues había abandonado la escuela, yo ya trabajaba por mi cuenta, yo tenía 17 años, pero ese hombre a mí y a otros jóvenes más, jóvenes señoritas, nos tomó y nos empezó a formar. Él fue quien me enseñó a hablar en público. Él fue quien me impulsó, que impulsó mi liderazgo. Él fue que siempre me animó. Y de tal manera que muchas, yo diría casi todas las cosas que hago hoy, fue por el impulso que él me dio. Porque él pudo ver mi potencial. Años después, muchos años después, ya él de avanzada edad y yo también ya bastante maduro, nos juntábamos a comer una vez a la semana. Y él me veía con mucho orgullo. Y me decía, José Luis, si de todo lo que he hecho en mi vida tú hubieras sido el único resultado, me daría por satisfecho. Y no porque yo estoy presumiendo de quién soy, sino porque él sentía la satisfacción de que había logrado
despertar y extraer el potencial en mí. Si nosotros viéramos a cada persona de esa forma, si viéramos a cada individuo, a cada joven, a cada hombre, a cada mujer, los viéramos así, pudiéramos traspasar su piel externa, sus ojos, para entrar en su interior y ver su potencial y decir, ¿cuánto puedo hacer yo? ¿Cuánto puedo contribuir yo para el crecimiento de esta gente, para el crecimiento de estas personas? ¿Qué puedo hacer para llevarlos a otro nivel? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran oportunidad que tenemos. Ese es el gran privilegio que tenemos, privilegio que Dios nos ha dado, de poder contribuir a la vida de otras personas. ¿Por qué razón? Porque ahí está su potencial. Pero necesitan alguien, como yo tuve al ingeniero Abel Medina Montalvo, quien fue capaz de extraer el mío y que nosotros seamos capaces de extraer el de otras personas. Por eso hacemos estos podcasts. No tienen un fin comercial. No. Tienen el fin, o como fin, despertar el pensamiento, las ideas de alguien más, para que se levante, para que haga cosas grandes, para que se despeje de esas ideas negativas, para que prospere, para que logre generar recursos para beneficios de otros. Eso es lo que queremos hacer. Y si ustedes, así fuera uno o dos, aceptaran el reto y lo hiciera, yo diría, como dijo mi mentor, me daría por satisfecho. Les hago una pregunta. ¿Pueden contar cuántas semillas hay dentro de una manzana? Por supuesto, pueden hacerlo. Pero lo que jamás podrían contar es cuántas manzanas hay dentro de cada una de esas semillas. Porque una sola semilla de manzana tiene el potencial para producir un árbol de manzanas, que producirá muchas manzanas, que producirán muchas semillas, que producirán muchas más manzanas, y así sucesivamente en un número infinito. ¿Por qué? Porque cada semilla está creada con potencial. Y así estamos nosotros. Exactamente ahí estamos nosotros. Fuimos creados con potencial, con la capacidad para lograr lo que ni siquiera nos imaginamos. Para lograrlo. Si yo volteo años atrás y veo mi vida personal, veo mi vida cuando yo era joven, yo decía, yo había abandonado la escuela. La abandoné literalmente. Y luego pues me casé y luego tuve 4 hijos y luego empecé a trabajar y luego creé una empresa y me empezó a ir bien. Pero de repente empecé a retomar las cosas importantes y una de ellas fue el estudio. Si yo les enseñara mi certificado de secundaria, ya lo había dicho alguna vez, si les enseñara mi certificado de secundaria, tiene una foto donde ya peino canas porque los obtuve a los 52 años de edad. Mi certificado de secundaria lo obtuve a los 52 años de edad. Después fui a algo que en México se llama el Ceneval, a hacer el examen único para bachillerato preparatoria, y lo pasé. Y luego hice una licenciatura, y luego hice una maestría. Ya nada más por gusto. ¿Por qué? Porque de alguna forma, a través de ello, también seguí extrayendo mi potencial. Si hoy puedo hablar de muchas cosas es precisamente por eso, porque he amado el estudio. Salomón dijo, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Pero, porque ahí está la semilla del potencial. El libro del Génesis dice, después dijo Dios, produzca la tierra árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y no solo fue así, sino que además así ha seguido siendo y lo seguirá siendo a lo largo de los siglos y por la eternidad mientras esta tierra existe, por el potencial que cada semilla encierra. Entonces, visualicen esto, visualícenlo, visualícense a sí mismos. Jesús hablaba en una ocasión que para que la semilla diera fruto tenía que romper la cáscara. Y es cierto. Y la cáscara en muchas personas es
su ego, el creer que nadie tiene nada que enseñarle, es su apatía, es su pereza. No es posible sacar ese potencial si no rompemos esa cáscara. Para que la semilla saque el potencial, salga la fuerza que hay en él, crezca sobre la tierra, se convierta en un árbol y dé fruto, necesita primero romper esa cáscara. Todos somos una semilla. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones son semillas y en consecuencia una fuente de abundancia, como lo son todas las semillas, generan abundancia, porque fuimos creados con potencial y ese potencial puede producir resultados infinitos. Interesante, ¿no es cierto? Pero fíjense, hay algo más. Como líderes, como padres, como mentores, como guías espirituales, como educadores, como maestros, tenemos que aprender todas estas cosas, sobre todo para hablar con sabiduría. El otro día escuchaba a un padre hablándole a su hijo de una manera tan terrible, el niño con la vista caída, avergonzado por lo que le estaba haciendo su padre. Literalmente, con sus palabras, su padre estaba matando el potencial, su potencial. Porque esas cosas en muchos se han quedado para siempre. Por eso dice Salomón que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, el que es afecto a decir las buenas cosas, comerá sus frutos. Pero también el que dice las cosas contrarias, también comerá su fruto. Cuando matamos la autoestima de alguien, estamos matando su potencial. Esto es muy importante que lo comprendamos para cuidar nuestras palabras. Ahora bien, cuando alguien muere físicamente sin haber liberado todo su potencial, este se lo lleva a la tumba. Otro aspecto importante, el peor enemigo del hombre es la ignorancia, porque lo lleva a no utilizar su potencial. Y es la educación con todo lo que ya he explicado, que significa lo que libera el potencial. Este entrenamiento, como dije, está diseñado para contribuir con cada uno de ustedes, no solo a que desarrollen su potencial y lo aprovechen en su liderazgo, sino también para que extraigan el potencial de otros. El libro de los Proverbios de Salomón, en su capítulo 22, verso 6, dice una frase que lo conocen millones de personas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y miren, la palabra instruir viene de la raíz hebrea hanak, que significa iniciar o disciplinar, estrechar, adiestrar, dedicar, entrenar. Iniciar es un verbo que denota el comienzo o inicio de algo, un proceso a la introducción de algo nuevo. En este sentido, un iniciado es un discípulo, es una persona de la que deseamos extraer su potencial, pasarlo por un proceso de aprendizaje o formación para que a través de la instrucción se le imponga, fíjense bien, disciplina, se le entrene con rigor, se le revelen conocimientos profundos para que los aprenda y ponga en práctica, para convertirlos en habilidades, estableciendo al mismo tiempo un conjunto de reglas o normas para asegurarse que se sigan de manera consistente. Y lo que dije antes, con rigor. Recuerdo una historia de un hombre que trabajaba en el campo y entonces con su hijo se le llevaba a trabajar, ¿verdad? El hijo cuando regresaba de la escuela le decía que se ponía en sus tareas y luego se lo llevaba ya en la tarde a trabajar ahí en el campo, en el arado, levantando cosechas, sembrando la semilla, barbechando. Y entonces, una ocasión, alguien
habló con él y dijo, creo que estás abusando de tu hijo al ponerlo a trabajar tan pequeño. Y él le respondió, yo no estoy poniendo a trabajar a mi hijo, yo estoy formando a un hombre. Porque de aquí se deriva la formación del carácter. Esto es muy importante. La formación del carácter es a través de una enseñanza con rigor, donde no hay espacio para la excusa, donde no hay espacio para la pereza, como dije hace rato, para la flojera, donde no hay espacio para la desidia. No, sino solamente donde hay que hacer lo que hay que hacer. Donde las enseñanzas llevan a la responsabilidad y al cumplimiento de ciertos estándares, al dominio propio, lo cual habrá de aplicar en el futuro en diversos contextos. Como lo dije antes, en la parte financiera. Por eso aquí hay muchos temas que hemos hablado de la importancia de la educación financiera, en el área de las relaciones, en el área de la pareja. Los matrimonios que hoy en las estadísticas de México, 2 de cada 3 se separan, tiene que ver con eso. No hay formación, no hay educación en áreas importantes, como la relación amorosa, el respeto, la atención, la comunicación asertiva. También en el futuro como padres, en el ámbito laboral, en las relaciones con los demás, en sus finanzas y en otros aspectos de la vida. Como adiestrador, estamos hablando de lo que significa instruir, hace diestro a otro u a otros, a través de la enseñanza y la instrucción, dando advertencias, haciendo ver los hechos para que sirvan de experiencia. Y especialmente, para ir concluyendo, me detengo en el significado de 2 palabras claves de instruir: estrechar y dedicar. Una de las cosas que yo hablo con mi equipo en la empresa es en la relación estrecha con la gente. ¿Qué significa estrecha? Eso, estrecha, no hay lejana, donde la gente nos importe, conocer sus sueños, sus anhelos, sus deseos hacia el futuro, para contribuir a hacérselo realidad en lo que esté de nuestra parte. No traemos una varita mágica, pero hay gente que dice, me gustaría terminar mi carrera, pues vamos a apoyarlo a que termine su carrera. A mí me gustaría aprender inglés, pues vamos a apoyarlo a que aprenda inglés. A mí me gustaría mejorar en finanzas, pues lo instruimos en cómo administrar sabiamente sus finanzas, en cómo invertir, en cómo gastar de manera ordenada, en cómo no gastarse todo, sino separar una parte para poder invertir. Y así sucesivamente. Lo vamos haciendo. Pero ¿qué se requiere? Una relación estrecha. Por eso la palabra estrechar en esto de instruir, porque de lejos no es posible. Y la otra palabra, dedicar, porque obviamente requiere dedicarse tiempo. Yo no puedo contribuir a la vida de una persona si no le dedico tiempo. Pero a veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para dedicar ni siquiera a los que están cercanos, a los que están aquí pegados a nosotros como nuestra familia. Y tenemos que darnos el tiempo. Mucha gente no lo hace porque no lo sabe, porque no recibieron la instrucción. Pero cuando ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer, o debemos considerar hacer, es justamente dedicar tiempo de calidad. No tiempo para intercambiar información, tiempo para dialogar con profundidad. Y todo esto tiene que ver con instruir. Entonces, este famoso pasaje, conocidísimo pasaje de Salomón, instruye al niño en su camino, y cuando ya llegue viejo, no se apartará de él. Porque las enseñanzas quedaron perfectamente cimentadas en su vida. Estos puntos de vista, estas cosas que escuchamos, son para considerar, son para compartir. Y entonces, yo les invito a que conocen a alguien, creo que a mi hermano necesita escuchar esto, a mi compadre, a mi amigo, a mi pariente.
compartan el podcast, compartan el video. Compártanlo porque a alguien le va a ser útil. Y créanme que en ese aspecto, lo que nosotros hacemos, ustedes se unen con nosotros y entonces juntos lo hacemos a favor de otros. ¿Qué opinas, Ubed? Un gran ejercicio, desafiante para muchos, incluyéndome, porque como hay programas en los cuales uno se establece y piensa uno, bueno, trabajo mucho y trabajo para mí, sin saber que en el participar a otros también está nuestro crecimiento, ¿no? Y es un gran desafío, una gran enseñanza, repito, un gran ejercicio. Así es, porque enseñar nos obliga a aprender. A mí me obliga a aprender, ¿no? Sí. De repente, digo hablar de este punto y hay una frase, una palabra por ahí que no me queda clara. Y muchas de las enseñanzas de Salomón, muchísimas, yo diría prácticamente todas, se leen, así, nomás se pasa por encima. Sí, pero cuando profundizamos en ella, como hemos profundizado en muchas de ellas, entonces llegamos al fondo. La comprensión es amplia. Podemos entender cuál era el objetivo de lo que él dijo realmente, porque entendamos que del lenguaje original, el hebreo, a la traducción en español o al inglés o al náhuatl, porque hay hasta traducciones en el náhuatl o en el otomí o en el zapoteco, hay traducciones. Esto se ha traducido a una gran cantidad de idiomas y dialectos. A veces ahí se pierde un poquito el sentido de lo que quería decir. Sí. Pero cuando lo entendemos decimos, sí, cierto. A mí, mi mentor me instruyó y no me ha apartado del camino del cual él me instruyó. Sí. Y eso es algo que todos nosotros debemos de reflexionar y llevar a la práctica. Porque finalmente, este es el verdadero sentido de la vida. Lo material se queda, pero las marcas que dejamos en el alma y en el pensamiento de muchas personas, esas marcas se quedarán para siempre, toda su vida. Genial. Un verdadero significado de legado, ¿no? Así es. Si me permites, voy a agradecer a los que siempre nos siguen, siempre nos comparten. Federico, muchas gracias. Buenas noches, saluda a él. Además que dice, gracias José Luis por cada enseñanza, porque dejas una semilla en cada una de ellas. Alejandra Gracias. Herrera, saludos, buenas noches. Carlos Toscano, saludos y bendiciones. Muchas gracias y a todos los que nos siguen. Muchas gracias y a todos los que nos verán después también. Compartan, animen, tomen las enseñanzas, compártanos con otros, enséñenlas. Si algo podemos hacer, si es, oigan, nos pueden apoyar con las láminas o algo, si las damos de manera gratuita, sin ningún problema, con mucho gusto. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer para que esta semilla, a su vez, produzca otras semillas y otras semillas. Y esa semilla ya nos tocará sembrarlas a nosotros, nos tocará sembrarlos a quien aprende y también lo expone. Y por supuesto, así es como desde la primera semilla que se creó en la creación, hasta las que han llegado ahora, fueron el resultado de esa primera semilla. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.